Confesiones de San Agustín, libro cuarto, capítulo 1. Engañado y engañador. Durante este espacio de tiempo de 9 años, desde los 19 de mi edad hasta los 28, fuimos seducidos y seductores, engañados y engañadores, según la diversidad de nuestros apetitos. En público, por medio de aquellas doctrinas que llaman liberales, secretamente con el falso nombre de religión, siendo aquí orgullosos, allí supersticiosos y en todas partes vacíos. Por un lado, buscando el aura de la gloria popular en los aplausos del teatro, los certámenes de poesía, las contiendas de coronas de heno, los juegos de espectáculos y la intemperancia de las pasiones. Por otro, deseando mucho purificarnos de semejantes inmundicias, llevando alimentos a los llamados elegidos y santos, para que en la oficina de su estómago nos fabricasen ángeles y dioses que nos liberaran. Tales aberraciones seguía yo y las practicaba con mis amigos, engañados conmigo y por mí. Ríanse de mí los arrogantes, y que aún no han sido postrados y abatidos saludablemente por ti, Dios mío. Mas yo, por el contrario, confiese delante de ti mis torpezas en alabanza tuya. Permíteme, te suplico, y concédeme recorrer el presente con la memoria los pasados vericuetos de mi error, y que yo te sacrifique una hostia de alabanza. Porque, ¿qué soy yo sin ti, sin un guía que lleva al precipicio? ¿O qué soy yo cuando me va bien sino un niño que mama tu leche o que paladea el alimento incorruptible que eres tú? ¿Y qué hombre hay, cualquiera que sea, que se las puede echar de tal siendo hombre? Ríanse de nosotros los fuertes y poderosos, que nosotros débiles y pobres confesaremos tu santo nombre. Capítulo 2. Enseña retórica, toma una concubina, abomina los agüeros. En aquellos años enseñaba yo el arte de la retórica y vencido de la codicia, vendía una victoriosa locuacidad. Sin embargo, tú bien sabes, Señor, que quería más tener buenos discípulos, lo que se dice buenos de verdad, a quienes enseñaba sin engaño el arte de engañar, no para que usasen de él contra la vida del inocente, sino para defender alguna vez al culpado. Mas, oh Dios, tuviste de lejos aquella fe mía, que yo exhibía en aquel magisterio con los que amaban la vanidad y buscaban la mentira, siendo yo uno de ellos, que vacilaba y centelleaba sobre un suelo resbaladizo y entre mucho humo. Por estos mismos años tuve yo una mujer, no conocida por lo que se dice legítimo matrimonio, sino buscada por el vago ardor de mi pasión, falto de prudencia, pero una sola, a la que guardaba la fe del tálamo, en la cual hube de experimentar por mí mismo la distancia que hay entre el amor conyugal pactado con el fin de la procreación de los hijos y el amor lascivo, en el que la prole nace contra el deseo de los padres, bien que una vez nacida les obligue a quererla. Recuerdo también que, habiendo tenido el capricho de tomar parte de un certamen de poesía, me envió a decir no sé qué a Luz Pisé, a ver qué merced querría darle para salir vencedor. Yo, que abominaba de aquellos nefandos sortilegios, le contesté que no quería, aunque fuera la corona de oro imperecedero, que se sacrificase por mi triunfo, ni una mosca siquiera, porque proyectaba el sacrificar vida de animales y con esta clase de ofrendas parecía invocar en favor mío los votos de los demonios. Pero confieso, Dios de mi corazón, que el haber rechazado semejante maldad no fue por amor puro hacia ti, porque aún no te sabía amar. Yo, que no sabía pensar sino resplandores corpóreos, porque un alma que suspira por tales aflicciones no fornica lejos de ti y se apoya en la falsedad y apacienta vientos o maldades. Mas he aquí, que no queriendo que se ofreciesen por mí sacrificios a los demonios, yo mismo me sacrificaba a ellos con aquella superstición, porque ¿qué otra cosa es apacentar vientos que apacentar a aquellos? Esto es, servirles de placer y mofa con nuestros errores. Capítulo 3. Un médico le cura de su afición a la astrología. Así pues, no cesaba yo de consultar a aquellos embusteros llamados matemáticos,
porque en sus adivinaciones no sacrificaban vidas ni dirigían conjuro alguno a ningún espíritu, lo que también, sin embargo, condena y rechaza con razón la piedad cristiana y verdadera. Porque lo bueno es confesarte a ti, Señor, y decirte: ten misericordia de mí y sana mi alma, porque he pecado contra ti, y no abusar de tu indulgencia para pecar más libremente, sino tener presente la sentencia del Señor. He aquí que has sido ya sanado, no quieras más pecar, no sea que te suceda algo peor. Palabras cuya eficacia pretenden destruir los astrólogos diciendo: de los cielos viene la necesidad de pecar, y esto lo hizo Venus, Saturno o Marte, y todo para que el hombre que es carne y sangre y soberbia podredumbre quede sin culpa y sea atribuida al Creador y Ordenador del cielo y de las estrellas. ¿Y quién es este sino tú, Dios nuestro, suavidad y fuente de justicia, que das a cada uno según sus obras, y no desprecias el corazón contrito y humillado? Había por aquel tiempo un sabio varón, peritísimo en el arte médica y muy celebrado en ella, quien, siendo procónsul, puso con su propia mano sobre mi cabeza insana aquella corona agonística, aunque no como médico, pues de aquella debilidad mía solo podías sanarme tú, que resistes a los soberbios y das gracias a los humildes. No obstante, ¿dejaste por ventura de mirar por mí, por medio de aquel anciano, o desististe tal vez de curar mi alma? Lo digo porque, habiéndome familiarizado mucho con él y asistiendo asiduo como colgado de sus discursos, que eran agradables y graves no por la elegancia de su lenguaje, sino por la vivacidad de sus sentencias, como coligiese de mi conversación, que estaba dado a los libros de los geniátricos o astrólogos, me amonestó benigna y paternalmente que los dejase y no gastara inútilmente en tal vanidad mis cuidados y trabajo, que debía emplear en cosas útiles, añadiendo que también él se había aprendido aquel arte hasta el punto de querer tomarla en los primeros años de su edad como una profesión para ganarse la vida, puesto que si había entendido Hipócrates, lo mismo podía entender aquellos libros, pero que al fin había dejado aquellos estudios por los de la medicina, no por otra causa, sino por haberlos descubierto falsísimos y no querer, a fuerza de hombre serio, buscar su sustento engañando a los demás. Pero tú, me decía, que tienes de qué vivir entre los hombres con tu clase de retórica, sigues este engaño no por apremios de dinero, sino por libre curiosidad. Razón de más para que me creas lo que te he dicho, pues cuidé de aprenderla tan perfectamente que quise vivir de su ejercicio solamente. Pero como yo le preguntara por qué causa muchas de las cosas que pronostica dicha ciencia resultan verdaderas, me respondió como pudo que la fuerza de la suerte está dispersa por las cosas de la naturaleza, porque decía él, si a veces consultando una de las páginas de un poeta cualquiera se encuentra con un verso que no obstante pensar el poeta en cosas muy distintas cuando lo compuso, responde sin embargo de modo admirable al asunto que trae entre manos. Tampoco tiene nada de extraño que el alma humana, movido de superior instinto, sin saber ella lo que pasa en sí, diga no por arte, sino por suerte, alguna cosa que responda a los hechos y negocios del que pregunta. Y esto, Señor, me lo procuró aquel, o más bien me lo procuraste tú por medio de él, y delineaste en mi memoria lo que yo mismo más tarde debía buscar. Pero entonces, ni ni mi carísimo Nevillo, joven adolescente muy bueno y muy casto, que se burlaba de todo aquel arte de adivinación, pudieron persuadirme a que desechara tales cosas, porque me movía más la autoridad de aquellos autores y no había hallado aún un argumento cierto, cual yo lo deseaba, que me demostrara sin ambigüedad que las cosas que salen verdaderas a los astrólogos les salen así por suerte o casualidad y no por arte de la observación de los astros. Capítulo 4. Bautismo y muerte del amigo anónimo. En aquellos años, en el tiempo que por vez primera abrí cátedra en mi ciudad natal, adquirí un amigo a quien amé con exceso por ser condiscípulo mío, de mi misma edad y hallarnos ambos en la flor de la juventud.
Juntos nos habíamos criado de niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Pero entonces no era tan amigo como lo fue después, aunque tampoco después lo fue tanto como exige la verdadera amistad, puesto que no hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad, derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Como todo, era para mí aquella amistad amasada con el calor de estudios semejantes, dulce sobremanera. Hasta había logrado apartarle de la verdadera fe, no muy bien hermanada y arraigada todavía en su adolescencia, inclinándole hacia aquellas fábulas supersticiosas y perjudiciales por las que lloraba mi madre. Conmigo erraba ya aquel hombre en espíritu, sin que mi alma pudiera vivir sin él. Mas he aquí, que siguiendo tu pista de tus siervos fugitivos, oh Dios de las venganzas y fuente de las misericordias, un tiempo que nos conviertes a ti por modos maravillosos. He aquí que tú le arrebataste de esta vida cuando apenas había gozado un año de su amistad, más dulce para mí que todas las dulzuras de aquella mi vida. ¿Quién hay que pueda contar tus alabanzas, aún reducido únicamente a lo que uno ha experimentado en sí solo? ¿Qué hiciste entonces, Dios mío? Oh, y cuán impenetrable es el abismo de tus juicios. Porque como fuese atacado aquel de unas calenturas y quedara mucho tiempo sin sentido bañado en sudor de muerte, como se desesperara de su vida, se le bautizó sin él conocerlo, lo que no me importó, por presumir que retendría mejor su alma lo que había recibido de mí, que no lo que había recibido en el cuerpo sin él saberlo. La realidad, sin embargo, fue muy otra, porque habiendo mejorado y ya puesto a salvo tan pronto como le pude hablar, y lo pude tan pronto como lo pudo él, pues no me separaba un momento de su lado, y mutuamente pendíamos el uno del otro, tenté de reírme de su presencia del bautismo, creyendo que también él se reiría del mismo, recibido sin conocimiento ni sentido, pero que sin embargo sabía que lo había recibido. Pero él, mirándome con horror como a un enemigo, me amonestó con admirable y repentina libertad, diciéndome que si quería ser su amigo, cesase de decir tales cosas. Yo, estupefacto y turbado, reprimí todos mis ímpetus para que convaleciera primero y recobrada las fuerzas de la salud estuviese en disposición de poder discutir conmigo en lo que fuera de mi gusto. Mas tú, Señor, le libraste de mi locura, a fin de ser guardado en ti para consuelo, pues pocos días después, estando yo ausente, le repitieron las calenturas y murió. Con qué dolor se entenebreció mi corazón. Cuánto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio, y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuanto había comunicado con él se me volvía sin él crudelísimo suplicio. Le buscaba por todas partes mis ojos y no parecía, y llegué a odiar todas las cosas, porque no lo tenían, ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia, he aquí que ya viene. Me había hecho a mí mismo un gran lío, y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto, y no sabía qué responderme. Y si yo le decía, espera en Dios, ella no me hacía caso, porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido que no aquel fantasma en que se le ordenaba que esperase. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Capítulo 5. ¿Por qué el llanto es útil a los desgraciados? Pero ahora, Señor, que ya pasaron aquellas cosas y con el tiempo se ha suavizado mi herida, puedo oír de ti que eres la misma verdad y aplicar el oído de mi corazón a tu boca para que me digas por qué el llanto es dulce a los miserables. ¿Acaso tú, aunque presente en todas partes, has arrojado lejos de ti nuestra miseria y permaneces inmutable en ti, en tanto que nos dejas a nosotros ser zarandeados por nuestras pruebas? Y sin embargo, es cierto que si nuestros suspiros no llegasen a tus oídos, ninguna esperanza quedara para nosotros. Pero ¿de dónde nace que el gemir, llorar, suspirar y quejarse se recoja de lo amargo de la vida como un fruto dulce? ¿Acaso es dulce en sí esto, porque esperamos ser escuchados de ti?
Así es cuando se trata de las súplicas, las cuales llevan en sí siempre el deseo de llegar a ti. Pero podía decirse lo mismo del dolor de la cosa perdida o del llanto en que estaba yo entonces inundado, porque no esperaba yo que resucitara él, ni pedía esto con mis lágrimas, sino que me contentaba con dolerme y llorar, porque era miserable y había perdido mi gozo. ¿Acaso también el llanto, cosa amarga de suyo, nos es deleitoso cuando por el hastío aborrecemos aquellas cosas que antes nos eran gratas? Capítulo 6. Amargo dolor por la muerte del amigo. Pero, ¿a qué hablo de estas cosas? Porque no es este tiempo de plantear cuestiones, sino de confesarte a ti. Era yo miserable, como él es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales, que se siente despedazar cuando las pierde, sintiendo entonces su miseria, por la que es miserable aún antes de que la pierda. Así era yo en aquel tiempo, y lloraba amarguísimamente, y descansaba en la amargura, y tan miserable era que aún más que aquel amigo carísimo, amaba yo la misma vida miserable, porque aunque quisiera trocarla, no quería sin embargo perderla más que al amigo, y aún no sé si quisiera perderla por él, como se dice de Orestes y Pilares, si no es cosa inventada, que querían morir el uno por el otro, o ambos al mismo tiempo, por serles más duro que la muerte no poder vivir juntos. Mas no sé qué afecto había nacido en mí, muy contrario a este, porque sentía un grandísimo tedio de vivir y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía la muerte, como a un crudelísimo enemigo que me lo había arrebatado, y pensaba que ella acabaría de repente con todos los hombres, pues había podido acabar con aquel. Tal era yo entonces, según recuerdo. He aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí por dentro. Ve porque tengo presente, esperanza mía, que tú eres limpia de la inmundicia de tales afectos, atravesando hacia ti mis ojos y librando mis pies de los lazos que me aprisionaban. Me maravillaba que viviesen los demás mortales por haber muerto aquel a quien yo había amado como si nunca hubiera de morir, y más me maravillaba aún de que habiendo muerto él, viviera yo, que era otro él. Bien dijo uno de su amigo, que era la mitad de su alma, porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una y dos cuerpos, y por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias, y al mismo tiempo temía mucho morir, porque no muriese del todo aquel a quien había amado tanto. Capítulo 7. De Tagaste a Cartago con el alma rota. Oh locura, que no sabe amar humanamente a los hombres. Oh necio del hombre que sufre inmoderadamente por las cosas humanas. Todo esto era yo entonces, y así me abrazaba, suspiraba, lloraba, turbaba y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba el alma rota y ensangrentada, impaciente de ser llevada por mí y no hallarla dónde ponerla. Ni descansaba en los bosques amenos, ni en los fuegos y cantos, ni en los lugares olorosos, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites del lecho y del hogar, ni finalmente en los libros ni en los versos. Todo me causaba horror, hasta la misma luz. Y cuanto no era lo que él era, me resultaba insoportable y odioso, fuera de gemir y llorar, pues solo en esto hallaba algún descanso, y si apartaba de esto a mi alma, luego me abrumaba la pesada carga de mi miseria. A ti, Señor, debía ser elevada para ser curada, lo sabía, pero ni quería ni podía, tanto más cuanto que lo que pensaba de ti no era algo sólido y firme, sino un fantasma, siendo mi error mi Dios. Y si me esforzaba por poner sobre él mi alma, por ver si descansaba, luego resbalaba como quien pisa en falso y caía de nuevo sobre mí, siendo para mí mismo una infeliz morada, en donde ni podía estar ni me era dado salir. ¿Y dónde podía huir mi corazón que huyese de mi corazón? ¿A dónde huir de mí mismo?
a donde no me seguiría yo a mí mismo. Con todo, huí de mi patria, porque mis ojos le habían dejado de buscar menos donde no solían verlo. Y así me fui de Tagaste a Cartago. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos.